Bueno, está convulsionada la Argentina hace un montón de tiempo, pero ahora está convulsionado el mundo porque ha vuelto un Donald Trump recargado. Ha tomado algunas medidas. Pablo habló de eso también, de una guerra comercial, del aumento de los aranceles, de amenazas de lo que puede pasar en Medio Oriente y en Gaza, en Palestina en particular. Pero Diego, bueno, nos va a ampliar un poco de qué pasó en este tiempo con este nuevo Donald Trump. Sí, a ver, asumió hace nada, 20 de enero. Parece que está gobernando hace 6 meses ya. Parece, da esa impresión por la cantidad. Bueno, está haciendo un poco lo que hizo Milei, ¿no? Que sacara mucho decreto, orden ejecutiva, se llama en Estados Unidos, como para intentar dar la idea de que su gobierno empezó con todo. Tengamos en cuenta que pasaron muy pocos días. El segundo mandato de Trump, muchos pensaban que no iba a pasar, pero también muchos ahora que llegó, que ya está en el gobierno, empiezan a decir, bueno, no es tan terrible. Y veamos qué negocios podemos hacer, especialmente en las grandes empresas de Estados Unidos que tratan de adaptarse a esto que empezó y ya... Tratan de hacer la gran Zuckerberg, ¿no? La gran Zuckerberg. Bueno, voy a hablar un poquito de eso ahora porque es muy llamativo, es un dato muy llamativo del gobierno de Trump. Pero bueno, esto empezó con todo. Pablo y vos, Fernando, hablaron del tema de los aranceles y que es una de las medidas o una de las amenazas, porque va y viene también con los aranceles. Le dice a Canadá, te voy a poner aranceles. No, bueno, ahora no tanto, lo dice al otro. De fondo lo que hay es un intento ahí de volver a ubicar a Estados Unidos como en alguna posición de negociación. Es decir, se acabó esto de que nosotros le damos a todo el mundo algo y empezamos a negociar a partir de cierto poder, claro, cierto poder en la economía mundial, pensando en el gran competidor que tiene, que es China, que aprovechó durante mucho tiempo justamente esta cosa de Estados Unidos de intentar garantizar la libertad del comercio mundial. Dijo, bueno, muchachos, se acabó, no somos lo que éramos antes, vamos a empezar a negociar desde otro lugar. A ver, en algún punto capaz que tenga razón a su modo, ¿no? Porque toda la diplomacia blanda de Estados Unidos hasta ahora no paró su decadencia. No sé si Trump lo va a hacer, ¿no? Pero claro, no sé si lo va a garantizar, pero es reconocer que ya esa hegemonía estadounidense no es lo que era. Por las buenas ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Bueno, cambiemos de forma. Hablábamos de Zuckerberg, pero hay otro que es uno de los odiados, que dueño de Facebook, Meta, ¿no? Sí, claro. Que es Elon Musk, que va a tener un cargo muy importante. Acá vamos a hacer una referencia medio rara, va a ser el Sturzenegger de Donald Trump. Básicamente lo que va a apuntar Elon Musk es hacer una gran reforma del Estado en Estados Unidos, achicar lo más que se pueda el Estado. Achicar el Estado en Estados Unidos es hablar de dimensiones gigantescas y es también meterse en un lugar muy complicado porque es básicamente... un Estado que funciona casi por sí solo, más allá de los gobiernos que van pasando, tiene un funcionamiento y una estructura que garantizan que Estados Unidos sea una potencia más o menos aceitada. Y ahí es todo un tema que va acompañado también de un intento de Trump de empezar a poner sus personas en puestos claves del Estado. En el gobierno anterior había dicho que básicamente muchos de los demócratas que estaban en el, como llaman ellos, el Estado profundo, el Deep State, le habían impedido hacer lo que quería. Entonces va a ir con todo. Un poco a los Milei, los funcionarios de masa que están en el segundo, en el puerto, en el tercera línea. Los que están dando vuelta, bueno, quiere apuntar a eso. Pero un dato que me llamó la atención es que hablan mucho del gobierno de Donald Trump como el gobierno en donde aparecen los oligarcas, los multimillonarios. Y la cadena ABC de Estados Unidos hizo una suma del patrimonio de los 13 más ricos que están en el gobierno de Trump y superan los voy a decir la cifra, 460.000 millones de dólares. Si juntamos ridículo. Eso, que forman parte del gabinete, como para tener una idea, ¿no? Una magnitud de cuando hablamos gobierno de millonarios, es gobierno de millonarios, y muchos van a intentar garantizar sus negocios. Muchas de las medidas que está empezando a tomar Donald Trump, las órdenes ejecutivas, los decretos, van a facilitar esos negocios, pero
A ver, lo que más repercusión tuvo, obviamente, fue la crisis con los migrantes, con las personas que migraron sin documentación, que no están con documentación legal, y esto de deportarlas inmediatamente generó una crisis también regional. En un momento la presidenta de México intentó responder, también el presidente de Colombia intentó decir algo, pero finalmente dijeron, bueno, listo, mándamelos, medio que no se quisieron pelear mucho, pero esa es una de las grandes medidas que tomó, pero también hay medidas importantes como, por ejemplo, de financiar la investigación y contra el HIV. Hay muchas de las órdenes ejecutivas atacan financiamientos que da Estados Unidos. Bueno, de hecho, una de las políticas que financió es todas las organizaciones que dependen de USAID, que es una especie de mega ONG yankee, que obviamente fue parte de una política del Estado de Estados Unidos durante la Guerra Fría, que era como una especie de la cara buena de Estados Unidos en el exterior, digamos, mientras apoyaba golpe de Estado, por otro lado financiaba cosas buenas. Está pasando esto, que como cancelaron el envío de dinero vía esa ONG, por ejemplo, se suspenden campañas de vacunación, no sé, en países de África donde se hacían programas así, investigaciones científicas. De toda esa línea terminó el debate, la crisis o la discusión de la revista Anfibia también, ¿no? Que también cayó ahí en la volteada justamente por USAID, sí. Claro, bueno, también estaba el tema, después estuvo el intento de salida de la OMS, que finalmente fue una forma de decir, no, bueno, voy a volver, pero con mis condiciones. Que ahí Milei hizo quedar a la Argentina como el país más arrastrado del mundo. O sea, sí. Trump le hizo un poco de ole. Sí, bueno, el problema es que Trump hace un poco de ole todo el tiempo. Sí. Es una forma de negociar desde de un intento de posición de poder. Lo mismo pasa con Europa. Bueno, el gran ole que se está comiendo toda la Unión Europea con la negociación ahora que se abrió con Rusia por la guerra en Ucrania, y Zelensky, que era el gran Nosotros estábamos con Zelensky, ¿no? Era este que queríamos todos, quedó ahí Argentina colgado. estaba por mandar tropas a Ucrania, yo no sé si se acuerdan, o sea, y no fue un chiste. Sí. O sea, lo anunciaron. Estábamos defendidos con todo. Lo único que sí Milei está alineado correctamente es en el tema que tiene que ver con Medio Oriente y con la política de Netanyahu. La política de Netanyahu de Israel sobre la Franja de Gaza, en donde Trump se mandó una que fue brutal, que dijo, bueno, lo que vamos a hacer para terminar con todo este problema, vamos a hacer un emprendimiento inmobiliario en esa franja que es tan linda que da al Mediterráneo. Netanyahu dijo, no es mucho. Claro. Y dijo, y a los palestinos los vamos a llegar a un lugar muy lindo para que estén bien. Que a mí me hizo acordar cosas de los nazis. Bueno, no importa. Eso de que a los judíos los llevamos a un lugar muy lindo y eran los campos de concentración. No, y aparte, los contratistas y las empresas estadounidenses, o sea, ni bien Trump habilita eso, ya se están haciendo, y las israelíes también. Ahí Milei sí está muy bien alineado. Pero a ver, le decía, este segundo mandato de Trump tiene también otro debate que se empezó a abrir, que es el tema de qué va a pasar con un gobierno que se muestra todo el tiempo como muy fuerte y que intenta imponer todo el tiempo sus políticas. Ya hay un debate en Estados Unidos que empiezan a hablar de un gobierno con rasgos muy autoritarios en el país de la democracia. Recordemos un dato importante, Trump tiene mayoría de su partido, el Partido Republicano, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, y además tiene muchos de los miembros de la Corte Suprema que puso él, que son básicamente alineados con la política y con la ideología de Trump. Entonces ya muchos empiezan a hablar del problema de si este fortalecimiento, si este gobierno de los oligarcas no lleva a una serie de un gobierno más autoritario en Estados Unidos, que va a tener un impacto muy grande en todo el mundo. Bueno, lo de los aranceles que comentábamos ya está empezado a tener un impacto muy grande. Más allá de que lo veamos ahora inmediatamente, la foto parezca un gobierno arrasador que va a ser muy fuerte, tiene mucha, y que puede ir a un gobierno más autoritario, etcétera, eso va a abrir muchas contradicciones. La primera es en un lugar que puede ser inesperado, que es el propio partido de Donald Trump, el Partido Republicano, porque esto de recortar todo y ajustar a lo pavote está generando crisis con los gobernadores de los estados que dicen, che, pará de ajustar un poquito pues me está sacando plata a mí y yo tengo que hacer algo. El otro tema es qué va a pasar con la economía, que es una de las grandes promesas de Donald Trump, y evidentemente muchas de las medidas que está empezando a tomar pueden impactar en la inflación en Estados Unidos, que es algo que él dijo que iba a terminar. Y esto va ligado a otra cuestión, que es que durante el gobierno de Joe Biden
empezó a surgir una resistencia muy importante de sectores de los trabajadores, justamente ligado al tema de la economía, de los salarios y la organización de sectores de trabajadores que como no se había visto en mucho tiempo. Hay que ver si Donald Trump no logra solucionar el tema de la economía o empieza a golpear la inflación, cómo resurgen estas luchas muy importantes que también tienen acompañados el tema de Black Lives Matter, que fue una de las grandes movilizaciones en la época de Trump. Sigue estando el tema de lo que generó en el movimiento estudiantil toda el genocidio en la Franja de Gaza. Es decir, siguen abierto un montón de frentes en un gobierno que ahora parece muy arrasador, que se va a llevar el mundo por delante, pero que hay que ver qué pasa con los años. Te agrego una cosa, también las blancas juegan, las negras, lo que se quiera, también cómo responde China a todo esto, ¿no? O sea, porque todavía como que, por lo que se ve de acá, como que está la expectativa de decir, bueno, ¿cómo responde esta guerra comercial y qué acuerdos se llega? China, ¿no? por ahora responde como hace siempre China, de a poco, vamos viendo que esto que el otro, pero el problema es que China tiene una posición que fue ganando en el último tiempo, que es que en lugares claves, Sudamérica, África, incluso una alianza con Rusia, le permite tener cierta resistencia a estas medidas que empieza a imponer Trump, y después también hay que ver cómo hace para saltar los aranceles, que es algo que ya vimos, por ejemplo, con Rusia, cuando le impusieron las sanciones para que no pueda exportar gas, hizo alguna voltereta y terminó exportando el gas. Pero más allá de eso, lo que empieza a ver son tensiones que se vienen, ¿no?, a nivel internacional, que se venían acumulando, y Trump lo que viene a hacer es eso, acelerar todo.